Meteorológica Mundial deja la siguiente advertencia. Desde las cumbres de las montañas hasta las profundidades de los océanos, el cambio climático siguió avanzando en 2022. Pero, ¿qué quiere decir esto? Para hablar de ello, saludamos a Eric Quiroga, ambientalista y promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al Relámpago del Catatumbo. Bienvenido, Eric. Bienvenido, un gusto conversar con usted. Al contrario, en verdad le agradezco esta oportunidad que me brinda. Efectivamente, la situación del clima en el planeta es bastante grave, porque a este cambio climático que era natural se le ha agregado desde hace más o menos, desde el año 1830 en adelante, todo un proceso de destrucción del planeta, ¿verdad? Que vino consigo con lo que llaman la revolución industrial. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos a decir así, la situación cumbre de este problema comienza ya a tener un matiz completamente diferente, ¿no? Muy diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque para hablar de lo más cercano, por lo menos en abril ahorita del año 2023, se llegó a 421 partes por millón de dióxido de carbono, quiero decir, parte por millón de dióxido de carbono atmosférico, presencia en la atmósfera. ¿No? Bueno, ese es justamente lo más alto que ha ocurrido. Quiero decir, es la más alta apreciación que ha habido sobre la presencia de dióxido de carbono en 4 millones de años. Y así sigue y suma, ¿no? Ahora bien, hay algo muy, muy importante porque en verdad quiero recalcar sobre el tema, que es el fenómeno del Niño de este año. Uh-huh. El fenómeno del Niño de este año puede marcar algo así como algo diferente en lo que se refiere al clima en el planeta, ¿no? ¿Por qué insisto tanto sobre el tema del fenómeno del Niño y el problema del cambio climático? Por una razón muy sencilla, porque es la primera vez que va a ocurrir el fenómeno del Niño, que es un fenómeno recurrente que ocurre cada 4 años, que es un proceso de calentamiento natural que ocurre en el Pacífico tropical y que luego después de acumular mucho calor durante un tiempo, diluye los vientos alisios en el Pacífico y genera una serie de fenómenos en el planeta, eventos climáticos adversos, es decir, sequías, incremento de las lluvias en algunas regiones, sequías en otras, y también incluso lo que se llama megatifones en el Asia y en el norte de Australia. Ahora bien, ¿qué ocurre con este año? Este año va a ser completamente histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que va a ocurrir el fenómeno del Niño, que fue muy devastador en el año 2016, pero en esta oportunidad parece ser que todos los indicios de la evidencia científica, todo apunta a que va a ser histórico. ¿Por qué histórico? Bueno, porque resulta que el Océano Atlántico, en la actualidad, según la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y otros estudios que hemos conocido, marcan lo siguiente. ¿Qué marca esto? Bueno, el Océano Atlántico ha llegado a un extremo calentamiento, también no desconocido en 2900 años. Entonces, ¿qué ocurre con esto? O sea, el fenómeno del Niño, que antes era un fenómeno que era provocado por el extremo calentamiento del Pacífico tropical, ahora tiene otro elemento más. Uh-huh. El océano más grande del planeta, más extenso del planeta, después del Océano Pacífico, va a tener una influencia completamente diferente. Es decir, que el fenómeno del Niño va a estar repotenciado, o sea, va a estar muy repotenciado, con mucha más fuerza que las veces anteriores, porque el océano Atlántico está extremadamente cálido. Y cuando dice repotenciado, ¿qué consecuencias tiene directamente para quienes viven en cualquier nación o cuáles son las naciones más afectadas quizás? ¿Y hay algo de irreversibilidad en las consecuencias que eso puede tener? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este proceso es irreversible porque es un fenómeno, el fenómeno del Niño hay que decirlo, igual que la niña, que es el proceso de enfriamiento del Océano Pacífico tropical. Pero esos son fenómenos puntuales y se puede decir que son procesos naturales del planeta. Pero la intervención humana es lo que marca ahora este proceso. Entonces, por tanto, es irreversible porque, como le decía anteriormente, la extrema contaminación, la destrucción de la selva,
la contaminación de los océanos por plástico, toda una serie de elementos que se han venido acumulando inciden en este calentamiento. Entonces, por tanto, es irreversible. Comienza un nuevo proceso, comienza incluso el fenómeno de la Niña durante 3 años, que era el proceso de enfriamiento. A pesar de que había un fenómeno de la Niña, siguió calentándose, que debería haber las temperaturas más frías, etcétera, etcétera. No ocurrió así. No ocurrió así. ¿Por qué? Porque ya es irreversible el proceso de calentamiento de los océanos, tanto del Atlántico como del Pacífico. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta que me hacías, ¿qué va a ocurrir? Bueno, simplemente que se aceleran los fenómenos que ya se conocen respecto al fenómeno del Niño. Entonces, por lo menos aquí en Venezuela, es muy probable que se dé una extrema sequía, ¿no?, con altísimas temperaturas en el país. Es decir, podríamos hablar de que por lo menos la ciudad de Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto y Maracaibo, se van a enfrentar con una situación muy grave en lo que se refiere al problema de una extrema sequía con extremas altísimas temperaturas y problemas muy puntuales, como cuáles son esos problemas puntuales. El problema del abastecimiento del agua y el problema de la energía. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño, ya hay también evidencia científica sobre eso, afecta directamente la cuenca del Caroní y con eso pues incide directamente en el Guri. Y al incidir en el Guri, pues incide en lo que es la energía hidroeléctrica del país, ¿no? Que es el 65 al 90% de la energía total del país viene de esa región. Entonces, si nosotros hablamos de este problema, más el problema de la sequía, juntamos un problema bastante grave, que es el problema de la intensa sequía que va a afectar los servicios pues, de agua, de abastecimiento de agua en las grandes ciudades de Venezuela, y el problema de la energía, que al mismo tiempo tiene una relación directa con el abastecimiento de agua. Con esto, ¿qué quiero decir en este momento? Quiero decir de que Venezuela debería de, tanto a nivel local de las alcaldías de estas ciudades que en comienzo citaba, como el gobierno debería decretar lo que se llama la emergencia hidroenergética, es decir, decretar desde ahora por lo menos una alerta y que se haga una evaluación, que se haga un inventario de los servicios de agua. ¿Funcionan los servicios de agua en estas ciudades? ¿Cómo funcionan? ¿Están en capacidad de enfrentar esa situación? ¿Cómo están las turbinas allí en el Guri? ¿Verdad? ¿Se van a afectar? ¿Están en condiciones de recibir una afectación de esta dimensión? Entonces yo creo que esa es la idea. La idea más que todo que quería aprovechar la oportunidad es eso. No tanto hablar del problema, que en verdad ya es un problema muy grave y nos afecta a todos, como es el cambio climático. Ya el informe de la Organización Meteorológica Mundial fue muy claro sobre esto, que una recopilación científica de información de los últimos 10 años, muy concreta y muy contundente. Vamos a ver ahora qué hacemos nosotros frente a este problema. Tenemos un problema inmediato como el fenómeno del Niño. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Entonces yo creo que esa es la idea también de responsabilidad de nosotros. Proponer, frente a esto, proponer soluciones o probables soluciones o probables elementos que lleven a una mejor comprensión y solución de los problemas. Entonces yo pienso eso, que Venezuela debería, tanto el gobierno nacional como el gobierno local, vamos a decir así, de las alcaldías, que es el gobierno más inmediato de la gente, bueno, se declare la emergencia hidroenergética en Venezuela desde ahora, Eric, y que se haga la evaluación sobre el tema. Nos quedan apenas unos segundos para despedir esta conversación, pero planteando este decreto de emergencia hidroeléctrica, ¿qué medidas concretas serían las primeras a tomar para poder tratar de mitigar el impacto que esto podría tener? Si las podemos precisar en los pocos segundos que nos quedan. Por supuesto que sí. Evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua en Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto y Maracaibo, como por supuesto en el resto de ciudades también, pero quiero decir que aquí está la mayor
población urbana de Venezuela. Y lo otro es evaluación también de los sistemas de energía, de flujo de energía en las grandes ciudades. Últimamente hemos tenido una gran cantidad de apagones aquí en Caracas y eso se ha repetido en el interior. Ahora imagínense por lo menos con una intensa sequía, un intenso calor, se merma el flujo de energía eléctrica en el país en un momento en que se necesita un abastecimiento mayor de agua para la población. O sea, eso va a traer problemas de salud, problemas de todo tipo, y yo creo que eso es más que suficiente para decretar, para que se decrete y se comience a trabajar en hacer una evaluación de cómo están los sistemas de abastecimiento de agua y de energía en el país. Pues eso es lo que yo quiero decir. Es comenzar desde ahora, no esperar, porque el fenómeno del Niño comienza a incrementarse en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Entonces van a esperar qué día, que llegue el fenómeno para entonces empezar, no que se pudo haber hecho, no, ahora se puede hacer eso. Entonces yo creo que ese es mi llamado y en verdad disculpen que me haya ido hacia ese tema, pero creo que el fenómeno, la situación que tiene el país es, bueno, proponer, ¿verdad?, una emergencia hidroenergética. Hidroenergética ante el fenómeno del Niño en Venezuela. Eso es todo. Gracias, profesor Quiroga, por haber estado con nosotros. Eric Quiroga, ambientalista y promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono, dice que justamente por ese cambio climático viene una sequía extrema, un calor extremo y pide esa emergencia hidroenergética. 9:38, escuchamos la música del circuito Éxito.